¿Cómo están chicos y chicas de YouTube? Aquí les traigo la continuación de la teoría de Izuku villano de Boku no Hero, así que empecemos. Los personajes de Boku no Hero Academia no son míos, cada quien con su respectivo dueño. Creador de la teoría en la descripción del vídeo. Capítulo 40. La caída de Jericho. Algo más rápido que la luz solamente es la oscuridad, pues esta solo existe en la ausencia de la primera. Eso lo había demostrado inmediatamente Shia y Kurohiro, que aprovechando el corte de la electricidad atacaba con movimientos rápidos estilo tortuga, golpe y retroceso, utilizando las sombras como anclas para movilizarse. Rin, utiliza tus escamas para mantenerlos a distancia. Ordenaba Kendo, tomando el rol inmediato como la líder de la defensa. No hubo quejas, pues el estudiante de intercambio recubrió su antebrazo derecho de escamas reptiles que lanzó hacia los villanos, golpeando de forma muy ligera las armaduras que lo cubrían. Parece metal resistente, no creo que mis escamas puedan hacerles mucho. Decía el estudiante dragón. Mis golpes tampoco les hacen nada, puedo sorprenderlos, pero parece que tienen suficiente defensa para aguantar. De entre las sombras el estudiante camuflado hablaba dando su impresión de los ataques que daba. Entre salto de una sombra a otra, finalmente Smoke se dio cuenta del patrón que esa persona seguía, y respondió de la forma que había planificado hacerlo. Con dos cápsulas luminosas lanzadas tanto al frente como atrás de su área de movimientos, encapsulando al joven entre dos explosiones luminosas dejando expuesto su cuerpo. A continuación Smoke encadenó lanzando los cables de alta tensión desde sus muñecas, clavándose en el cuerpo del estudiante. Lo siento chico, pero duerme un poco. La electricidad viajó por las fibras hasta llegar al cuerpo del muchacho, que finalmente salía de su camuflaje retorciéndose por el ataque. Ibara, recupera a Shiai. Kendo intentaba determinar otra forma de hacer las cosas, sin que sus compañeros salieran heridos. Hasta ese momento no había tenido suerte, así que solo le quedaba pedir a su otra compañera usar sus vainas para llevar a su amigo a la seguridad. Pero Tijeras estaba preparada para eso, interceptando las vainas a medio camino, que la ignoraban por completo para priorizar al estudiante caído, cortándolas y haciéndolas completamente inútiles. Una vez cortadas las vainas, la mujer tomó una de las latas en su cintura, lanzándolas hacia el suelo directamente bajo ella, liberando un humo blanco a su alrededor, del que salieron más latas para cubrir toda el área de ese lugar. Kendo, no me siento muy. Kimori, la chica hongo, caía noqueada tras unos segundos en el humo. ¿Qué hizo que su compañera ahora tuviera a dos personas de qué preocuparse? Todos. Aguanten la respiración, tienen somníferos. Dijo la representante de la clase, usando sus grandes manos para desplazar el humo, pero a pesar de que otros compañeros estaban en zonas más concentradas, ninguno había caído igual que su compañera. Fungicida de amplio espectro en forma de gas, no es un somnífero, eso sería demasiado fácil y supusimos que de presentar pelea bien podríamos probar algunos de nuestros productos. Explicó la persona en la armadura completa. Tijeras, imagino que comenzaste a sentir el crecimiento de hongos en tu garganta. Su compañera estaba tosiendo levemente bajo su máscara, aguantando las ganas de escupir en ella. Es difícil olvidar el sabor a champiñones. Fue la respuesta que dio. Por favor chicos, preferimos resolver esto de una forma pacífica, en serio. Al no estar acostumbrada a combate, aún menos contra niños a sus ojos, le gustaría que solamente los dejaran ser. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó la representante de la clase, esperando así lograr hacer tiempo para que sus compañeros a su espalda plantearan una estrategia. Kendo, no podemos hacerles caso, tenemos que pelear aquí ahora, detenerlos, ya viste lo que le hicieron a nuestro profesor. Por su parte, Tetsu era más una persona de acción, así que quería mostrar sus capacidades para defender a sus amigos. Ganaremos aquí ahora. El estilo del muchacho era muy directo, solamente cargar y atacar con su fuerza y durabilidad superior, pero le faltaba velocidad, algo en lo que Stein había entrenado a esos tres, que lograron esquivar cada uno de los ganchos que los atacaban. Tetsu. Gritó Kendo, pensando en que tal vez debería de continuar el ataque junto a él. Pero estaban en un juego que habían perdido desde que empezó, pues mientras Smoke esquivaba al hombre de metal atrayéndolo lentamente, Tecno activó algo en su tableta, algo que hizo que el muchacho cayera al suelo inmediatamente, donde el hombre con tubos en su cuerpo lanzó cápsulas con baba de retención. ¿Qué sucede cuando haces kirquita magnética? Solo se necesita una pequeña porción de neodimio para hacer una corriente magnética tan poderosa como para mover un auto pequeño sin alterar los aparatos eléctricos. Explicó la persona en el traje de batalla. Como se habrán dado cuenta, hemos venido preparados para todos ustedes.
Anticoagulantes para Blood King, fungicidas para la señorita Komiri, granadas de Lumen 10,000 para el Kirk de Shiai, imanes para Tetsu. ¿Quieren que continúe? ¿Quieren seguir peleando algo que ya han perdido? Dime señorita Kendo, ¿es mejor darnos lo que queremos o que tus compañeros sufran hasta que lo obtengamos? No la escuches Kendo, hay que pele. Smoke lanzó un tejido pegadizo a la boca de Tetsu para que no hablara. Con su profesor desangrándose, su compañera intoxicada por el fungicida y su mejor peleador derrotado no había muchas opciones, podrían intentar usar el poder de Kaibara y Shishida, pero los quirks de ambos eran demasiado poderosos. Además, esa persona había dicho que estaban preparados para ellos, se trataba de un engaño, algo para presionarla. ¿Y qué es lo que quieren? Lo más seguro que podía intentar era hacer algo de tiempo haciéndolos hablar. Simple, entréganos al señor Neito Monoma. Dentro de la barrera de vainas espinadas podía escucharse algo de conmoción y sorpresa, el objetivo se encontraba oculto en esa burbuja. ¿Para qué quieren a Monoma? Kendo tenía que seguir distrayéndolos, hasta que se les ocurra algo, hasta que alguien pueda llegar a ayudarlos. Es algo que no podemos revelar, pero tienen mi palabra que lo regresaremos una vez que terminemos con él, sano y salvo. Esto último era una mentira, el muchacho era importante para la siguiente etapa en el plan de acción, necesitaban todo lo que tenía para ofrecer, pero dijeron que necesitaban sangre y otras cosas. Cada vez le gustaba menos la situación y no parecía que alguien iría a ayudarlos, no solo eso, sino que podía escuchar a sus compañeros murmurar detrás de ella, estaban planeando algo. No puedo entregarles a mi compañero, sé que estará en peligro. La chica agrandó sus manos lo máximo que su Kirk le permitiera, parecía que los tres tenían artículos que incrementaban su fuerza, pero creía que podía retener a dos de ellos mientras sus compañeros la apoyaban. Ya veo, entonces tendremos que hacer esto por la forma difícil, el traje se cargó de energía, podía escucharse cómo esta viajaba inyectando de poder todo el constructo, era el único que aún no había atacado. Espera. Desde la cápsula de vainas, la voz de Monoma podía escucharse, al voltear, la representante de la clase B pudo ver a su compañero salir de ahí, con las manos en alto. Me entregaré, no hay necesidad de que ninguno de ustedes salga herido. Kendo, debes de ayudar al profesor y saber qué demonios está pasando, no valgo lo suficiente, además, si estas personas me necesitan quiere decir que han visto finalmente mi potencial, tengo algo de curiosidad la verdad. Con las palabras del muchacho, Tecno eliminó el flujo de energía de su traje, si todo iba a ser así de fácil no sería necesario. Me alegra que podamos solucionar esto de la mejor forma para todos. Dijo Tecno mientras el objetivo pasaba después de Kendo. Sí, yo también estoy feliz, de finalmente demostrar de lo que soy capaz. Activando su Kirk, los dos brazos del chico comenzaban a girar como si de taladros se trataran. Poggy, ahora. La chica extranjera hizo caso, sutilmente había enviado sus cuernos hacia la línea trasera de los villanos, y ahora los lanzaba contra ellos, clavándose en la espalda de Smoke y tijeras, empujándolos contra los brazos giratorios del muchacho. El villano tecnológico reaccionó rápidamente, lanzando sus fibras metálicas por sus muñecas, que tomaron al muchacho y con los motores lo atrajeron hacia él, para tomarlo con su brazo y con la fuerza de los pistones, levantarlo por los aires hacia atrás, para después inmovilizarlo con cápsulas de retención al suelo. Pero el daño estaba hecho, sus compañeros utilizaban placas de Kirkita menos resistentes, así que el golpe del muchacho destrozó sus protecciones torácicas, y la energía liberada era suficiente como para dejarlos inconscientes. Ahora estás solo y te superamos en número, sin importar cuánto hayas planeado ahora estás acabado. Ahora todos los estudiantes salían de la protección erigida por Ibara y tomaran posturas ofensivas. Será mejor que te entregues. Pero el villano tecnológico no parecía afectado por eso. Ustedes los héroes, ¿cuándo aprenderán a dejar de ser tan confiados? Había algo en su voz robótica y la postura que tomó que hizo que los estudiantes temblaran un poco sin que se dieran cuenta. ¿No se los dije ya? Estábamos preparados para todo, y no iba a arriesgar a mis compañeros en lo más mínimo. Fue entonces que los jóvenes se dieron cuenta. Los cuerpos de los villanos caídos comenzaban a disolverse, formando un lodo gris hasta que perdieron la forma de cuerpos. Pero eso me alegra, Tecno tomó unas latas que tenía reservadas de dentro de su traje, eran latas importantes, cuyo contenido era seguro que no lo afectarían a él. Porque al contrario que mis compañeros, yo no tengo mucha consideración hacia usuarios de Kirk. Más. Infernal Burst.
Aunque la combustión repentina en cuello de botella estaba diseñado para controlar a enemigos corpulentos, también podía ser utilizado para afectar a una gran cantidad de enemigos, como había hecho en ese momento. Con esos ya serían al menos 2 docenas de villanos que fueron detenidos por el héroe número 2. De forma normal los ataques del héroe infernal dejaban el ambiente insoportable para la mayoría con el extremo calor, pero la temperatura era controlada por hielo a pocos metros, que se formaba para apresar a otro puñado de criminales. El dúo conformado por padre e hijo estaba en medio de una plaza comercial, donde sin previo aviso el ataque comenzó. Detrás de ti. Con una precisión experta un pilar de hielo se formó desde el pie derecho del muchacho, que lo guió con su brazo del mismo perfil hasta detrás de su padre, donde a pocos metros a sus espaldas un par de matones saltaba para atacarlo. Presta más atención. Mientras el muchacho intentaba denotar su capacidad, una bola de fuego salía disparada del puño derecho del héroe, que golpeaba contra otro villano, que a su vez intentaba emboscar al estudiante. Eso debería de decírtelo a ti. Durante el internado de OA, Endeavor decidió hacer todo en su poder para asegurarse que Todoroki no tuviera otra opción más que ir con él. Aunque Shoto sentía rencor contra su padre, era consciente de la capacidad, talento y poder del mismo, así que aceptó el internado a su tutela a regañadientes. Y aunque el héroe tenía aversión contra la decisión de su hijo por negarse a usar sus flamas, su trabajo en equipo parecía casi simbiótico. ¿Alguna idea de qué está sucediendo?, preguntó el estudiante mientras intentaba comunicarse, sin éxito, con su dispositivo. Ataque de villanos, no es algo común, pero existe la emergencia desde antes que la Liga de Villanos existiera. Nuestro trabajo se divide en proteger y neutralizar, nosotros nos enfocaremos en este último apartado. Aún con sus problemas de ira y su personalidad que alejaba a otros, Endeavor era un héroe que se había ganado el puesto bajo sus pies, con una rápida toma de decisiones y poder para cumplirlo. Por su parte, su hijo se enfocaba más en lo que recordaba: la gran cantidad de civiles en el lugar, mujeres, ancianos, niños, familias enteras que estaban intentando disfrutar su noche. Tenemos que ayudar a los supervivientes, llevarlos a un lugar seguro. Una explosión se escuchó de fondo, algo que hizo al dúo atender a sus oídos, a como la batalla parecía hacerse aún más intensa y extensa en sus alrededores. Solamente escucha eso, dijo Endeavor. Hay cosas aún más importantes que atender, deja el rescate a los héroes más débiles, los que tienen que retroceder, nosotros nos encargaremos de acabar con cada uno de los atacantes poderosos. ¡No! Tenemos que ayudar a las personas. Por momentos, cuando la personalidad de su padre se notaba en su herencia, parecía como si sus flamas comenzaran a surgir. Vete tú, te alcanzaré luego, en cuanto todos los civiles estén a salvo y seguros me reuniré contigo. Shoto, nuestro deber es ser atacantes, no perder nuestro tiempo. ¿Cómo es salvar a las personas perder tiempo? Aprovechando que ambos estaban distraídos, el comandante encargado de atacar esa zona lanzó su ataque que, aunque no iba dirigido con intenciones homicidas, hubiera sido beneficioso para él que dañara a sus objetivos. ¿Podrían dejar algo para nosotros? Digo, no queremos que se destruyan entre ustedes. Desde el segundo piso de la plaza comercial, mirando justo hacia abajo, Davi se postraba con una pose de superioridad sobre ellos. Queremos tener nosotros el honor de eso. De todo el perímetro tanto superior como inferior salían personas, claramente preparadas para atacar, vestidas con trajes especiales o con artilugios de soporte, iguales a los que la policía había reportado, idénticos a los que otros villanos ya detenidos portaban. La Liga de Villanos, claro que ustedes tienen parte en esto. El héroe intentaba determinar la posición de todos los contrincantes a su alrededor, no era su primer combate en desventaja, estaba seguro que no sería el último. Vamos por el nombre de la Alianza de Villanos actualmente, un nuevo cambio de imagen, aunque a mí me da igual, solamente busco hacer que sufras. Número 2. Su mirada ahora se trasladaba a la del estudiante, alguien que tenía en algo de estima por lo que había aguantado, pero que seguía siendo un enemigo. Shoto Todoroki, nos vemos otra vez. Esperaba que en el campamento tuviéramos más tiempo para conocernos mejor, pero creo que esta es una buena oportunidad, aunque no tengamos tanto tiempo. ¿Qué es lo que quieren? Todoroki recordaba bien lo que había sucedido durante el campamento, también recordaba la impresión que el villano Azabache había dejado. No importa, es un villano buscado de nivel prioritario, lo detendremos ahora. Endeavor por su parte solamente recordaba lo que los reportes decían de él, y lo que era su deber en ese momento. Generando una lanza de fuego semisólido que lanzó hacia esa persona. Pero a medio camino el constructo chocó con una pelota de agua que se generaba en el aire. Uno de los villanos que rodeaban a los héroes sonreía con satisfacción.
Por favor, no queremos que esta reunión familiar sea violenta. Davi saltaba desde donde estaba, doblando sus rodillas para dividir mejor el peso de su cuerpo con las resistencias en su traje. No quiero que mi medio hermano nos vea pelear, padre. Más. Simple y sencillamente era demasiado. La concentración de villanos en ese lugar era exagerada y repentina, era algo que había pensado en el peor de los casos, y era algo que él esperaba resolver antes de que siquiera sucediera. Ahora un atacante con látigo eléctrico lo atacaba, apuntaba hacia sus alas. Pero las plumas escarlatas eran más rápidas que él, y su talento era inigualable. Con solo un proceso mental se había deshecho de ese atacante y otros 3 que le seguían. Aún así, sus fuerzas se veían superadas por el número de soldados del Ejército de Liberación, todos con el propósito de llevar los reflectores hacia el héroe, todo para que el mundo lo vea derrotar al enemigo número 1 de los héroes. Del otro lado del campo de batalla, el filo de las cuchillas se teñía de sangre, los héroes locales y guardias de seguridad caían paralizados ante el Kirk de Stein, con Trigger en su cuerpo, la armadura mejorada y el conocimiento previo de sus enemigos. Presentaba ser el principal enemigo en ese lugar. Él era quien guiaba a los miembros del Ejército de Liberación contra el edificio al que atacaban. Era deber de los héroes detenerlos, era deber de Aux acabar con el ataque que ya había comenzado en el interior. Dark Shadow. Tokoyami lanzaba su Kirk contra un puñado de villanos que atacaban a unos guardias, con la oscuridad los rodeaba hasta poder acercarse e incapacitarlos. Aux. Son demasiados. ¿Qué demonios nos está diciendo la Comisión de Seguridad? Aún no han salido comunicaciones hacia ellos, necesitamos detener a todos aquí ahora. Podía procesar todo tan rápido como sus acciones, se daba cuenta que otro compañero caía bajo el filo de Stein, sabía que era un reto de su parte, sabía que ellos nunca confiaron en él, era su forma de decirle ¿quieres detenerme? Pues haz lo que debes hacer. Otra víctima caía bajo el filo del asesino, herido o muerto. La diferencia entre eso significaba lo que podría o no podría hacer, significaba la ventana de oportunidades que tendría para evitar el destino que sus enemigos habían concebido. Solo los dignos podrán superarse, aquellos que no lo sean perecerán bajo mi filo. No solo se trataba de Stein, sino que sus seguidores habían sido asignados a esa área, todos ellos miembros del ejército lavados del cerebro por el ideal del asesino, todos ellos con intenciones homicidas hacia quienes creían indignos. Tokoyami apenas si podía esquivarlos, junto a Dark Shadow tenía fuerza y rapidez suficientes para sacar a las personas del peligro, pero no solo eran las navajas, no solo era la necesidad de sobrevivir, sino que el equipo que tenían estaba igualado al de los héroes. Dark Shadow, arriba. El sonido metálico del choque de sombra contra cuchilla siguió con el salto del muchacho que tomaba a 2 guardias en sus brazos. Su Kirk apenas pudo tomar la forma de alas para elevarse aún más. Pero el asesino de héroes había preparado todo, controlaba cada variable para el combate, todo para probar que en verdad podrían confiar en Aux. Había saltado contra el internado, la katana viajaba contra el cuello del chico pájaro, pero su Kirk era rápido, detuvo el filo en el aire, intentó volver a empujarlo pero no hubo resistencia, esto porque el atacante había cambiado a sus puñales para un combate más cuerpo a cuerpo. Hubiera apuñalado el ojo del estudiante, pero una construcción de queratina sólida detuvo el filo, era una de las plumas del supervisor del muchacho. Debes de ser más rápido para intentar algo así. No iba a dejar que su asistente estrella fuera herido. Chico, lleva al resto a un lugar seguro, yo tomaré al feo a partir de aquí. Benditos aquellos que perecen en mi filo, porque son el sacrificio necesario para el futuro. ¿Con quién practicas los discursos? Más. Las llamas no resultaron ser un problema, tal como Midori ya le había indicado, tener como lacayos a usuarios de Kirk acuáticos era muy útil, cada ataque que Endeavor lanzaba hacia ellos era detenido por uno de sus compañeros, después él mismo atacaba, solo con la intención de intimidar. Por favor, ¿por qué no lo hablamos? Estaba esperando tanto esta reunión familiar, las llamas azules flameaban en sus palmas, sus cicatrices se agrandaban levemente, demasiado poco como para ser notorio. He esperado tanto tiempo poder conocerte, finalmente estar frente a ti y hablar tranquilamente. Un pilar de hielo se generaba en dirección al villano, que respondía destruyéndolo con sus flamas azules. El muchacho creador estaba exhalando aire frío, le hubiera gustado usar su movimiento definitivo, pero en ese lugar corría el peligro de dañar a civiles atrapados. Por favor, no quiero que peleemos, las familias no deberían de comportarse así, eso es lo que creo, las familias deben de ser felices, apoyaré, ¿no es así, Endeavor? ¿Por eso yo te apoye? Una bola de fuego salió en dirección hacia el héroe, que la detuvo y extinguió con sus palmas. Yo te apoye a pesar de lo que hiciste. ¿Podrías explicar qué demonios está pasando?
Todoroki regulaba su propia temperatura con la de su padre. No tengo ni idea, no sé de qué está hablando este infeliz. El héroe generó un lanzallamas con su puño, pero las flamas fueron extinguidas en el aire, encapsuladas por agua. ¿Qué tal si te refresco la memoria? ¿Qué tal si le hablas a tu hijo sobre el primer intento que tuviste para superar a All Might? Las cicatrices en el rostro de Babi comenzaban a generar sus propias flamas, flamas que dolían al muchacho, flamas que eran inconscientes. ¿Te recuerda algo el nombre de Sunflare? Esas palabras salían con algo de sentimiento de su boca. ¿Algún héroe que asesinaste? ¿Algún héroe con el que trabaje? Otro flameo, ahora en arco intentando atacar a los lacayos del villano, que se defendían unos a otros con capas de agua. Así que te has olvidado. No me sorprende, pasó hace tanto tiempo. ¿Quién es? ¿Un ex compañero? ¿Alguno de tus tantos enemigos? Todoroki veía como su transmisor no funcionaba sin importar lo que hiciera, estaban silenciados y, aparentemente, contra la pared. No un héroe, no, eso sería demasiado simple, sino que una villana, mi madre, la mujer de la que abusaste y después me separaste. Las flamas en sus manos ahora eran pequeños infiernos, que dirigió hacia los héroes, con Todoroki evitando el ataque generando una pared de hielo. ¿Qué demonios está tratando de decir? Shoto sentía la pared deshaciéndose, desprendiendo vapor mientras el hielo se saltaba el paso a estado sólido e inmediatamente al gaseoso. No tengo ni idea. Aunque decía eso, el nombre y la declaración le hacían recordar algo, un error que creyó había resuelto. No sé de qué demonios está sucediendo. No mientas. Parecía que poco a poco un infierno azulado comenzaba a iniciar. No niegues lo que hiciste, no niegues tus acciones, porque si lo haces todo lo que soy entonces solo es un error. El hielo mostraba ser completamente inútil contra ese enemigo. Shoto, mis flamas apenas son suficientes para controlar el agua, con tu regulación de temperatura podemos evitarlos y ganar de una vez. Durante todo el tiempo que llevaba con él, su hijo en ningún momento utilizó su lado izquierdo, pero ese era el momento para hacerlo. No, hablemos tú y yo, Shoto, porque sé que tú eres igual que yo. El semipelirrojo podía ver los ojos de su enemigo, ojos que no mostraban la misma amenaza que durante el campamento, ojos que reflejaban desesperación. A ti también te uso para intentar cumplir su enfermo sueño, pero tú fuiste el éxito, mientras él enterraba el intento fallido. ¿De qué demonios estás hablando? Endeavor entonces lo recordó por completo, la loca idea que tuvo inicialmente, después de leer sobre la herencia de Quirks, la forma de generar un enemigo poderoso capaz de superar a All Might. Tú tienes 2 Quirks, pero yo tengo la forma descontrolada de un Quirk. La cremación absoluta. Más. Tecno creía que había sido más difícil de lo que tenía planeado, pero lo había logrado. Consumió cerca de la totalidad de sus consumibles, tuvo que utilizar sus latas somníferas contra ellos, pero los había derrotado, el traje había durado, el traje estaba en perfectas condiciones, finalmente podría respirar con algo más de tranquilidad. ¿Qué me pasará a mí? Monoma estaba atado de brazos y manos, siendo jalado por una correa de fibras metálicas, la inyección que le aplicó esa persona había inutilizado su Kirk de alguna manera. Como le dije a tu compañera, solamente necesitamos algunas cosas de ti, cuando terminemos podrás regresar a tu vida, no te preocupes. Toqueteaba algo en su tableta, era momento de retirarse. ¿Cuánto vamos a tardar? Es algo que no sé ni siquiera yo, ¿qué tipo de películas te gustan? Intentaremos que tu estancia sea cómoda. ¿Podemos ver películas juntos? De entre las sombras, una chica salía a la luz, una chica que hizo que el alumno temiera. ¿Qué tal si vemos películas juntos? Toga, no tengo tiempo, es momento de retirarnos, informa a Duice de que prepare la extracción. Por supuesto querido, seremos como una pequeña familia. Se sentía incómodo siempre que estaba cerca de Toga, pero era de las pocas personas en la liga en quien podía confiar plenamente. Encaminaba a su rehén junto con su compañera, pero los drones detectaron la huella biométrica de la persona que le interesaba. Toga, toma al señor Neito y váyanse sin mí, ahora. La chica hizo caso de inmediato, había algo en la forma que lo decía, aún con ese filtro robótico, es algo que le hacía temblar las piernas. Los sensores de su traje le decían que estaba en buenas condiciones, era la versión más moderna, era la prueba definitiva, los motores estaban funcionando, el exoesqueleto estaba en su mejor forma estructural. 5 minutos, tal vez menos, solo debía aguantar eso, solo eso necesitaba, pero después de todo, debía de aguantar mucho tiempo, incluso con sus capacidades. No lo pudo ver, los sensores automáticos del traje activaron el movimiento independiente, generando el escudo y propagando la energía hacia el suelo. Detroit, Smash.
El golpe había sido fuerte, las alarmas en el casco del muchacho sonaron para dejarlo ver, pero el traje había aguantado horas, noches enteras, recursos incalculables dirigidos solo a ese diseño, y estaba listo para demostrar de lo que era capaz solo con eso. Olmig, espero me recuerdes, soy Tecno. El muchacho extendió sus cuchillas, el estilo del héroe era combate cuerpo a cuerpo, y él sabía dónde tenía que atacar. Capítulo 41. La caída de Troya. Sunflaré, explicaba Davi mientras derretía el muro de hielo que había puesto entre ellos su medio hermano. La primera villana a la que Enji Todoroki se enfrentó antes de decidirse por el nombre de Endeavor, una mujer joven pero que había cometido unos cuantos errores en la vida. Un hielo tan duro como para usarlo de defensa no se derretía en agua, eso sería demasiado fácil, en su lugar Poto congelaba el aire mismo, haciéndolo resistente a ataques físicos y al fuego, pero no les daba la ventaja elemental que el villano sí tenía. Más vale que comiences a explicarte de una vez, dijo el muchacho. No hay jodido tiempo. Usa tus flamas a mi señal. Ladró con rabia el héroe, dándose cuenta que el fantasma del pasado venía por él. Un Kirk muy simple, pero que atrajo la atención del héroe novato. Combustión, o la capacidad de incendiar cualquier material a la distancia. Por su parte, el villano seguía explicando mientras se tomaba su tiempo destruyendo la construcción de hielo. En su momento ya se había rendido por superar él mismo a Olmig, y comenzó con su siguiente idea, una que en ese entonces requeriría un poder superior. ¿Qué tal sobre la capacidad de generar flamas a voluntad junto con la capacidad de incendiar cualquier objeto a voluntad? El muro de hielo se regeneraba nuevamente, el estudiante estaba comenzando a sufrir de un choque de calor por la diferencia en su temperatura interna y externa. En un principio ella te mandó al diablo, ¿lo recuerdas? Pero le propusiste libertad, borrar sus registros, estabas en ascenso, ¿qué tan difícil sería? Todo a cambio de criar a una semilla capaz de superar a Olmig. ¿Te suena familiar, hermanito? Los otros villanos se integraban al ataque, en el momento que tenían visión de las flamas del número 2, disparaban sus quirks acuáticos contra él, no intentaban derrotarlo, el trato decía que debían dejarle el honor a Davi, ellos solo estaban como su apoyo. Maldición Shoto, con tu máximo poder junto con el mío podremos derrotar a estas personas fácilmente. Era la primera vez que vivía un ataque tan sincronizado, específicamente para derrotarlo, separado sin poder pedir refuerzos y con la posibilidad de algunos fuera de su alcance. ¿Es verdad lo que está diciendo? El bicolor estaba a nada de desmayarse, era demasiado el estrés que su cuerpo estaba resistiendo, tanto físico como mental. Te lo explicaré cuando terminemos con esto. Una nueva llamarada azulada chocaba con el hielo. Pero no hay nada que explicar, solo la conclusión de esta historia. El hielo estaba crujiendo, rompiéndose por la fuerza del impacto y no por el calor. Porque esperabas que esa cría no fuera débil, que fuera perfecta, pero cuando su Kirk se manifestó. Otra llamarada igual de potente, una que hizo que las cicatrices del villano incrementaran de tamaño. Cuando viste lo que le ocasionaba, cuando te diste cuenta que no podría cumplir tu enfermo sueño. Cada frase iba acompañada de una nueva llamarada que ocasionaba heridas a su usuario, heridas que inmediatamente eran cauterizadas por flamas azuladas. Abandonaste a ambos como si se tratara de un experimento fallido. Finalmente el hielo caía en pedazos, convirtiéndose en escombros que se deshacían en aire, como si nunca hubieran existido, dejando cara a las dos partes, el héroe y su hijo contra el villano, siendo consumido en partes por su propio fuego. Así que ahora, es momento que veas el poder del que soy realmente capaz. Más. Él era rápido, de hecho se enorgullecía de lo rápido que había llegado a ser en sus años de entrenamiento, y eso mismo era lo que le permitió en un principio escalar tan rápido en la tabla de héroes a pesar de no buscarlo, su velocidad era esencial para él. Terminar algo en el mismo segundo que comenzaba. Pero más allá de eso no tenía ninguna otra característica, no era como Olmig, quien podía aguantar en un combate de puños durante bastante tiempo. No era Endeavor, quien desgastaba a su enemigo mientras más tiempo estuvieran peleando. Él solo tenía su velocidad, y ese rasgo del que estaba tan orgulloso no le servía mucho en un combate mano a mano. Stein siempre había sido así de rápido. El trigger en su cuerpo solamente debía potenciar su Kirk, pero se trataba de un lote especial. A esas alturas no le sorprendería, y serviría como respuesta a la sorpresa que le daba el asesino en el choque de espadas. Pero la razón era más simple. Stein siempre se había contenido frente al héroe, cuando entrenaba a los soldados, cuando entrenaba por sí mismo, era obvio que Aux estaba ahí solamente como un espía, así que alimentarlo con desinformación era lo más importante.
Eso agregado a que desde un comienzo las habilidades de Stein eran un misterio contra la publicidad que el héroe tenía por su oficio le daba la ventaja. Demuestra tu valor o muere al fallar. También estaba el aura que esa persona irradiaba, algo que le hacía sudar frío en la espalda, pero no podía dejarse intimidar. ¿Sabes? Parece que estamos igualados, ¿qué tal si lo dejamos por hoy? Tú te retiras con tus aliados y yo hago lo mismo con el resto de héroes. Si quería superar su velocidad en suelo, debía ser más inteligente que él, para eso solo le bastaba el manipular unas cuantas de sus plumas y llevarlas hacia su espalda, ahí podría incapacitarlo finalmente. Aunque si realmente quieres pelear, esta es una buena forma de entrenar mis habilidades con la espada. Debía mantenerlo distraído, atacando con sus plumas largas como si se tratasen de espadas, hacerle concentrarse en él hasta que las plumas estuvieran en posición. Dark Embrance. Su pupilo estrella, Tokoyami, seguía salvando las personas que podía, se ponía a sí mismo en peligro para dejar que su Dark Shadow se encargue de envolver a los guardias y civiles heridos y mandarlos a un lugar seguro. Aux. Necesitamos apoyo urgente. Algunos villanos han logrado entrar a la fachada del edificio. No cuentes con eso, chico, pensó el héroe sin responder a su compañero. Seguía chocando sus armas con las del asesino, que intentaba tener la más mínima oportunidad para hacerle un corte. Tartarus, si todo termina en el peor de los casos, puedo tomar al chico e irme de aquí. Porque el héroe sabía muy bien que si lograban liberar a esa persona, sí que sería el fin de ese enfrentamiento. Más. Tartarus era una maravilla arquitectónica, diseñada en conjunto por los 3 dragones orientales tras los primeros años de estabilidad tras el surgimiento de los Quirks. Había prisiones similares en cada país superpotencia, cada una con diferentes medidas de seguridad únicas según su administración veía ideal. Japón en su momento decidió que la mejor forma de controlar a la población penitenciaria era con cámaras capaces de detectar el uso de un Kirk, así como reforzar sus capacidades de retención. Ningún villano saldría nunca de su prisión sin consentimiento del centro de mando, y en el lejano caso que lo hicieran, los diferentes niveles de contención daban suficiente tiempo como para que los héroes estacionados en el lugar junto con los refuerzos llegaran. Era imposible salir de Tartarus sin permiso, pero no era así en caso de que quisieras entrar. Sin un Kirk que activar, invisible a las cámaras de respuesta, la armadura mecanizada entró a la prisión con ayuda de un guardia infiltrado y los villanos que iniciaron el caos nada más poner un pie en las instalaciones. Después solo era cuestión de tener acceso al centro de mando y abrir las celdas necesarias, el sistema de defensa se activaría de inmediato, pero era algo que habían aceptado para su misión. Todos los gnomos encarcelados comenzaron su carnicería con un simple comando auditivo, era la distracción que necesitaba, junto con algunos aliados caminaba por los pasillos, ignorando los gritos de algunos villanos que le pedían o lo amenazaban para ser liberados. Uno de ellos, un gran moco hecho de lodo tóxico, que identificó por la lente de la cámara, sin duda era una gran ironía. Los guardias que intentaban detenerlo eran enfrentados por los villanos que lo acompañaban o incapacitados por los artilugios en su traje, granadas, redes, cemento, pegamentos, todo para intentar detenerlos de forma humanitaria, solo tenía un objetivo en ese lugar. La celda obviamente se había sellado, ningún problema, no es como si necesitara liberarlo completamente, solo entrar. Kurohiri, a mi ubicación. Fue lo que dijo la voz robótica, para que al momento una nube púrpura se formara sobre sus cabezas y el villano transporte se formara en su totalidad. Otra nube se creó en el interior de la celda, al lado del villano supremo, el usuario del traje entró al cuerpo de Kurohiri para aparecer al otro lado. Prepara extracción del resto, nos reuniremos con ustedes luego. Fue la orden que dio. Kurohiri quería decir algo, quería negarse a ir en contra a esa orden, pero la amenaza sobre su cabeza, su máximo fracaso, sería demasiado para él, así que sacó a quienes acompañaban a esa persona, dejándolo solo al lado del villano detenido. ¿Quién? Tantos aparatos con diferentes señales y ondas apuntándole afectaban los quirks pasivos que aumentaban sus sentidos, solamente sabía que había alguien al lado de él, una cosa extraña. Buen día, All for One, el ajedrecista manda saludos. Aún con eso, el supervillano identificaba a la perfección la voz robótica de Tenno. Más. Detroit Smash. Otro golpe por parte del héroe, más alarmas por parte de la armadura, pero seguía resistiendo, la estructura era suficientemente estable como para permitirle seguir de pie dadas las circunstancias. ¿Sabes? Podríamos hablar sobre esto, no es necesario recurrir inmediatamente a la violencia.
Pero el villano sabía que no se detendría, después de todo era su trabajo, así que solo necesitaba desgastarlo lo suficiente, monologar un poco y hacer que las palabras hagan su trabajo. Pero si tanto quieres pelear. No intento detener el golpe, sino que levanto su brazo para enfrentársele, el choque de fuerza lo hizo retroceder un par de metros, arrastrando la tierra bajo sus pies, pero con su propósito de tomar la mano de All Might. Activo la corriente de energía de las celdas y electrifico todo su cuerpo, compartiendo esta energía con el héroe, que inmediatamente intentó separarse, impidiéndoselo el agarre de la armadura. Finalmente pudo poner algo de distancia, pero no sin que Tecno mismo lo permitiera, pues en el momento que tuvo al héroe algo lejos, lanzó granadas de gas que llenaron por completo el panorama. Aún así, el héroe no había perdido la idea de dónde estaba su oponente, usando sus piernas para dar un nuevo golpe, pero no podía gastar sus energías tan rápido, necesitaba todo el tiempo que pudiera, y fue esa falta de potencia lo que permitió a la armadura chasquear los dedos y hacer que el pedernal construido en ellos diera la chispa que incendió el gas. All Might pudo sentir como su temperatura incrementaba, las partículas se habían adherido algo a su piel y no pudo evitar respirar por boca y nariz un poco, era inodoro y sin sabor, para él solo había sido un intento de ocultarse. Pero el nuevo panorama hizo que intentara salir del infierno portátil, abriendo más la distancia entre él y su oponente. Algunos hubieran tenido miedo, después de todo eres el jefe final, pero creo que la mejor forma de asimilar esto es con indiferencia, ni siquiera un intento de superioridad por rabia o ira es necesario. Las flamas se apagaban lentamente y a través de ellas el héroe podía ver una armadura humeante, una armadura que aunque era un poco diferente ya había visto en su momento. Así que, ¿qué tal si comenzamos otra vez? Yo soy Tecno y tú eres All Might, ¿algo que no quede claro? El héroe se había movido por impulso, después de que la energía se fuera de la escuela y comenzaran a escucharse los ataques alrededor del campus, simplemente saltó en dirección a los edificios de sus aulas, deteniendo a algunos criminales de paso, pero cuando comenzó a cerrar puntos y se enteró que Black Kim aún no se había reportado, supo que algo estaba mal con la clase B. ¿Qué es lo que quieres? ¿Eres miembro de la llamada Alianza de Villanos? Estaba tosiendo, el gas le había afectado la garganta después de todo, y en el poco tiempo que tenía en esa forma ya estaba comenzando a sentir el estrés en su cuerpo. Están atacando la UA, la escuela de héroes más protegida de todo el país, sus probabilidades de éxito son mínimas, les recomiendo que se rindan. Dentro de su casco, Tecno estaba viendo el tiempo estimado que faltaba, eran unos cuantos segundos, solo tenía que esperar un poco más. Claro, la más protegida, solo se necesitó una pequeña hacker algo hábil en reciclar el plan de un pobre hombre para poder entrar, pero no negar que estamos en un punto difícil, salir de aquí sería casi imposible. Podía escuchar el sonido del vehículo acercándose, era momento de actuar. Lo que queremos ya lo obtuvimos, ahora lo que salga a partir de esto es solo un extra para nosotros. Entonces la plática ya terminó. El héroe saltó hacia su oponente, cruzando ambos brazos para dar un golpe en cruz. Carolina. Pero la trayectoria fue detenida, se enfrentó a resistencia con un objeto viscoso, pensando que se trataba de una trampa de esa persona, saltó hacia atrás pero era imposible, algo lo estaba tomando. Entonces la luz comenzó a curvarse frente a él, dejando ver un ser que ya había visto, con una cabeza completamente plana, sin boca y 4 ojos así como parte del cerebro expuesto, era muy delgado, extremadamente delgado acorde con lo largo que era, dándole la imagen de un monstruo antiguo dibujado por un niño. Regalo de All for One, bueno, más bien un pago, lo tenía guardado para una ocasión como esta. Explicó el villano atrás del monstruo, que aunque tenía sujeto al héroe no le estaba haciendo daño. Shigaraki siempre se concentró en fuerza bruta y poder hacer caos, pero yo estoy más enfocado en un compañero que me apoye mientras me encargo yo de todo. Soltó granadas de gas, el héroe cerró la boca por instinto, no podía permitirse más desgaste. Apenas entrando al terreno del campus, alto en el cielo por protocolos de seguridad, un helicóptero de noticias entraba para reportar la situación. Más, si quería demostrar un punto, lo está haciendo. Comentó Shoto recibiendo otra bola de fuego junto con su padre protegido por pilares de hielo. Lo único que nos mantiene seguros es mi generación de hielo, pero con la temperatura como esta, estoy comenzando a sentirme débil. Su parte derecha estaba cubierta de escarcha y temblaba un poco, aunque las flamas de su padre y del ambiente ayudaban a regular un poco la temperatura exterior, no era suficiente para su temperatura interior. Tienes que usar tu fuego, si nos deshacemos de los villanos con quirks acuáticos podemos enfrentarnos a Gaby.
El héroe era incapacitado por ellos, y aunque su hijo podría controlarlos con facilidad, el tener que defenderse de Davi le impedía hacerlo. No pienso utilizar tu maldita herencia. Este no es el momento de berrinches estúpidos. Nos enfrentamos a una situación de combate real. No es eso, maldición. Todoroki estaba demasiado estrenado, no solo era el ataque, no solo eran la revelación posible de que el villano fuera su hermano o lo que hizo su padre en un momento, tampoco pensaba mucho en el estrés que su cuerpo sentía por la diferencia de temperaturas, era algo que se le hacía aún peor. No controlo en ningún nivel mi lado izquierdo. Fantástico, respondió el héroe, dándose cuenta que la inmadurez de su hijo lo había puesto en esa situación. Por otro lado, las flamas azules debilitaban el muro de hielo, que a pesar de los esfuerzos de su creador por reconstruirlo, seguía siendo solo una solución temporal. Cada ataque iba cargado con ira, cada ataque iba con intenciones asesinas. Dime, ¿qué te parece ahora esto? ¿No crees que es suficiente para derrotar a Olmig? ¿Qué te parece si sales e intentas detenerme? Lo que ninguno de los héroes veía era como las cicatrices de Davi se hacían más y más grandes, como la cremación consumía su piel poco a poco. Pero estás oculto, nos abandonaste como si nunca hubiéramos existido mientras te sentías tan orgulloso de tu nuevo puesto. Junto ambas palmas para generar un lanzallamas, escupiendo fuego azul hasta que pulverizó completamente la pared de hielo, deteniéndose en cuanto el cuerpo de sus oponentes estuviera a la vista, levantando su brazo para dar la orden de que todos sus compañeros se detuvieran. Puedo olvidar eso completamente, puedo terminar mi vida siendo considerado el villano, pero eso. Apuntó a Todoroki, que estaba al borde de un colapso térmico. Cuando vi a ese chico en televisión durante el festival deportivo y ver su mirada, supe que lo habías hecho otra vez, habías intentado romper a otro y no podía tolerarlo. ¿Cómo puedes considerarte un héroe si destruyes a tu propia familia una y otra vez? ¿Y crees que venciéndome lograrás algo? Eso borrará tus cicatrices. Eso traerá a tu madre. Soy un héroe, moriré como tal. Endeavor finalmente había explotado, liberando una onda de calor que hizo retroceder a muchos para sorpresa de su hijo. Algunos villanos lanzaron agua sobre él, no para atacarlo, sino que parecían defenderlo del calor que hacía. Así que déjate de mierdas y enfréntame directamente. Davi estaba sonriendo, no creía en verdad que el plan fuera a funcionar, estaba listo para cremar a ese desgraciado en ese lugar, pero ese era el plan B. ¿Vencerte? Jaja, Davi dejó de generar las flamas en sus brazos, sintiendo por primera vez el dolor de las nuevas cicatrices. Esto nunca se trató de vencerte, no en cuanto poder. El héroe se estaba hartando de toda la situación, haría las preguntas luego, si su hijo no quería cooperar él tendría que hacerlo todo, con su prominencia burna acabaría con eso y derretiría ese lugar de ser necesario. Comenzó a generar las flamas en sus piernas y a su espalda para potenciarse, sin importar los villanos de soporte, con su poder evaporaría el agua y cualquier cosa que le lanzaran. Prominence, un disparo lo interrumpió, sintió como su cuerpo colapsaba en su totalidad y como comenzaba a quemarse un poco, algo imposible para él. Debes de sentirte honrado, solo se hicieron 4 cartuchos en un principio y con el tuyo hemos gastado ya 3, pero lo vales. Se burló el villano, mientras su padre poco a poco perdía las flamas de las que tanto se sentía orgulloso. Señor Davi, lo hice, le di. Uno de los soldados del Ejército de Liberación estuvo todo el tiempo esperando un tiro directo contra el héroe, era su único trabajo, sin ataque frontal, sin defensa. Si perdían en ese lugar no importaba siempre y cuando pudiera disparar la bala hacia el héroe. ¿Qué demonios me hiciste? Sus músculos comenzaron a doler, el cambio de temperatura alteró parte de su metabolismo, haciéndole caer de lleno. Como te dije, derrotarte nunca fue el objetivo, solamente mantenerte ocupado, no podíamos permitirte interrumpir en los otros frentes. Explicó el villano. Esto es algo grande, algo más grande que tú, aunque eso ya es algo más fácil de decir. Listo chicos, nos vamos, dejen a los rehenes y si hay heridos denles las provisiones de primeros auxilios, no matamos a quienes no lo merecen. Espera. A su espalda, su medio hermano intentaba levantarse, temblaba mucho, pero se levantaba y estaba caminando, formando hielo arriba de su lado derecho. Pero esos intentos eran imposibles, pues cayó nuevamente rompiendo el poco hielo que había acumulado. Esto no ha acabado. Davi sentía algo de pena, no podía evitar verse en ese muchacho, en que bien pudieron tener destinos similares o peor, intercambiados. Descansa, Todoroki, tendrás mucho de qué preocuparte cuando despiertes. Lanzó unas cápsulas de retención, que lo dejaron acostado. Nosotros ya ganamos. Más. Tecno,
No esperaba visitas a esta hora, mucho menos de tu parte. Las máquinas de soporte que lo mantenían con vida eran un modelo rústico, claro que no iban orientadas a que tuviera una buena vida, y después de su pelea ni siquiera Midoriya, comprimiendo lo mejor en el mercado, podría hacer algo decente. Lamento no poder ofrecerte algo de té, pero apenas tengo cosas aquí. No se preocupe señor, esto será rápido. La idea era simple, pero con todas las retenciones cubriendo el cuerpo del supervillano, necesitaría un poco para encontrar una abertura. La verdad es que no esperaba un rescate, creía que Shigaraki no sería lo suficientemente imprudente para intentarlo. Oh, esto no es un rescate, para nada. Si All For One aún tuviera rostro, podría verse la clara confusión en el mismo. Entonces, ¿a qué has venido, chico? Finalmente había encontrado un espacio donde su piel estaba expuesta sin problemas. Verás, en el momento que me contaste tu historia me di cuenta de lo realmente poderoso que eres, quiero decir, robar quirks y adaptarlos a la perfección a tu cuerpo. ¿Cuál es el límite? ¿Solo cuánto tiempo más puedes estar con vida? La voz robótica carecía de sentimiento, pero aún con eso el villano podría imaginarse la voz del muchacho en un tono de superioridad que frente a él sería imposible. Así que se me ocurrió un plan para matarte. Honestamente no creí que All Might se contuviera, o tal vez fue que la solución anti-Kirk en el casco que no desactivó todos tus quirks de resistencia, pero honestamente esperaba que murieras en esa ocasión. Clavo el vial en el cuerpo del villano, ahora solo faltaba buscar la jeringa. ¿Izuku Midoriya? ¿El gran villano pensó asesinarme? Debo decir que estoy algo orgulloso, pero es una idea estúpida. Las cámaras y micrófonos están desactivados, no fue tan difícil. Finalmente la tenía, era la misma inyección utilizada en Estados Unidos para la pena de muerte contra villanos, algo difícil de conseguir pero Hiran tenía sus contactos. La idea era poder deshacerme de All Might y de ti al mismo tiempo, ya sea por heridas o porque se asesinaron mutuamente, pero en su momento el resultado me satisfagó. Pero ahora que estoy más cerca de cumplir mi meta, diría que tenerte por ahí es más problemático que los beneficios que presentas. Comenzó a vaciar el contenido de la jeringa, sería indoloro, no era un monstruo después de todo. Shigaraki, él te detendrá en cuanto se dé cuenta, no fue necesario mucho tiempo para que el efecto del somnífero inicial comenzara. All For One, en este juego todos somos ajedrecistas, la armadura levantó su máscara, no era como si el supervillano pudiera ver el rostro de esa persona, pero de hacerlo, se daría cuenta que el cuerpo que estaba en su interior era su propio aprendiz. Y yo simplemente estoy varios movimientos adelante. Por las cámaras del traje Midoriya pudo ver cómo los efectos de la jeringa surtían efecto, esperó los 5 minutos que duraba el proceso, y después sacó otra jeringa, que inyectó en el mismo vial, no quería dejar espacio al error. Controlaba la armadura a distancia con detectores de movimiento y monitoreaba el estado de la persona dentro de la misma constantemente, las lecturas decían que estaba consciente, poco le importaba. Termino de vaciar la jeringa y mando la señal. Muy bien chicos, nos vamos de aquí. Si sus aliados podían irse lo harían, pero a él le quedaba aún algo por hacer. Activó la autodestrucción del traje, primero All For One y ahora su sucesor, la parálisis aún debía de tener efecto y había alterado el traje para que no pudiera activar la salida mecánica. Una vez hecho todo se desconectó de ese traje, ya no había nada más que hacer ahí. Se intentó sentar pero todo el equipo de captura de movimiento era incómodo, así que solamente se talló los ojos, aún quedaban cosas por hacer, los drones le decían que Duice y Toga estaban llegando a UA volvió a activar el control a distancia, ahora en su segunda armadura, al final, nadie podría relacionarlo con el ataque. Y en la prisión más segura del mundo, la celda de All For One ardía. Capítulo 42. Jaque. Las aspas del helicóptero traían el viento necesario para quitar de en medio el humo y el polvo que quedaba después de que Tecno usara sus artilugios. Llegaron justo a tiempo, ahora sí podemos comenzar. La lata sin vida del traje simulaba todos los movimientos que el muchacho hacía desde un lugar seguro, su victoria ahí sería un extra, pero sin duda algo bienvenido. ¿Acaso buscas promoción y fama? Es imposible que me derrotes, aún con esta cosa. Aunque All Might sentía el agarre fuerte del Nomu en sus brazos, con algo de fuerza pudo quitárselo de encima sin problemas, deshaciéndose en una babalo 2 a que comenzó a retorcerse. Lo único que verán las noticias será tu derrota, te recomiendo que te ahorres eso y te rindas. Había gastado ya un par de minutos entre salir de sus habitaciones hasta llegar a ese lugar, y podía sentir cómo eso afectaba a su cuerpo. Tendré que pasar en la oferta, All Might.
Pero esa persona lo quería así, ya dejaría a otros héroes encargarse del Nomu. El héroe decidió cruzar con todas sus fuerzas la distancia que había entre ellos, aún el metal más resistente no era oponente para él. Solo que apenas se dio cuenta de las trampas a medio camino, las minas metálicas que al detectar movimiento arriba de ellas abrieron sus canales eléctricos para generar arcos de energía, paralizando al héroe en ese lugar durante algunos segundos, y eran esos segundos lo que el Nomu alterado necesitaba para regenerarse, pues ahora se enredaba a sus piernas sin fuertemente. Hay algo en lo que tú y yo estamos de acuerdo, Olmigt. No puedo derrotarte, al menos no en una pelea de Quirks. El héroe tomaba los brazos del monstruo, intentando volver a deshacerse de él antes que su otro oponente tomara las latas en su cinturón. Pero no tengo que derrotarte, solo desgastarte más. La pelea a las afueras del Tartarus había durado más de lo que le hubiera gustado, parecía que el poder de ataque de los villanos no tenía fin, pero la verdad era que todos estaban acostumbrados a que Aux terminara sus misiones con la misma rapidez con la que comenzaron. Pero Aux era humano y tenía sus propios fallos, mismos que Stein había aprovechado muy bien con sus seguidores, atacando a cuantas personas hubiera cerca, todo para apelar el sentimiento de deber del héroe. Pero el asesino también había fallado en algo, pues no consideró en ningún momento al pupilo estrella del héroe. Tokoyami había hecho su misión igualar, si no es que superar, la velocidad de su maestro, además que tras su experiencia en el campamento, decidió trabajar en su control de las emociones, así que en ese ocaso y con una mentalidad fría, se sentía mejor que nunca. Black Ankh, Gloamoth de Black Arm. Con su Kirk como armadura, incrementó el tamaño y fuerza de su brazo sombrío, golpeando directamente a un par de matones que intentaban interponerse a Aux. Los caballeros del metal informan que llegarán en 2 minutos. No había tiempo para detenerse, le hubiera encantado poder ayudar a su tutor, pero las personas seguían en peligro y, por lo que sabía, un grupo había logrado infiltrarse a la prisión. ¡Fantástico! Para ese entonces pueden ayudarnos a limpiar. Respondió el héroe, que se daba cuenta que cada ataque del villano estaba aún más cargado de intenciones asesinas que el anterior. Si tienes tiempo para hablar, tienes tiempo para pelear. Por su parte, el asesino intentaba provocar aún más al héroe. Pero Aux tenía un motivo para controlarse: la prensa. Cuando se es héroe es imposible no entrar en su foco de atención, eso era algo que le molestaba, en su visión no eran diferentes a policías y bomberos, así que intentaba limitar las interacciones al mínimo. Pero en esta ocasión tenía otra razón para controlarse, se trataba de lo que la Alianza había dicho en una reunión hace semanas, el rol de Aux en todo el plan: tener al símbolo de los héroes de nuestro lado. Era lo que su líder había dicho. Y tenía razón. Como parte de su trabajo de infiltración, había aceptado ser misionero del mensaje de Destro y el Ejército de Liberación de Quirks, tanto que los medios ya lo relacionaban al tema. El triunfar, el ser exitoso en ese momento solo significaría que su fama y su imagen estarían ligadas a ellos, y lo único que necesitarían a partir de ese momento sería eliminar a Endeavor y Olmigt. Un cuchillo arrojadizo de Stein, que iba dirigido a un grupo de personas, chocaba con una de las plumas dirigidas del héroe. No había gastado muchas, pero sus intentos de rodear a su oponente con ellas habían sido infructuosos, manteniéndose en combate mano a mano. Debía de seguir pensando cómo derrotarlo sin llamar la atención, cómo ganar tiempo para que lleguen los refuerzos, no podía permitirse coronarse con la victoria. Hasta que Stein finalmente comprendió algo. Mientras sus matones solamente se dedicaban a mantener ocupados a los héroes y policías, ese chico Tokoyami intentaba quitarle toda la presión posible a Aux, y cada vez que se acercaba, el héroe se distraía por pequeños momentos para vigilarlo. Esto para Stein era información vital, porque finalmente se dio cuenta de la forma que tenía para hacer que su oponente luchara en serio. Tomó uno de los cuchillos especiales de Tecno de detrás de su espalda y lo lanzó hacia el héroe, que lo enfrentó a una de sus plumas, haciendo que explote sin querer en el aire y llene su visión de humo. Cruzó sus brazos de forma defensiva esperando un ataque frontal, pero cuando finalmente su visión se esclareció, pudo ver cómo el asesino cambiaba el foco y se dirigía hacia un ocupado fumicaje, que se había desprendido de Dark Shadow para llevarlo a ayudar desde la distancia. Y desde hace mucho tiempo, Aux sintió miedo. Más. El humo no lo dejaba ver en absoluto y con la sorpresa ígnea de la última vez no podía arriesgarse. Lo más inteligente que podía hacer era salir de ese lugar, saltar hacia arriba y en la caída tener una visión clara de lo que estaba pasando y propagar el aire.
Pero justo cuando estaba preparándose a hacerlo, sus pies se encontraron con resistencia, el suelo bajo él se había convertido en baba que rápidamente endureció a cemento, por el rabillo de su ojo pudo ver la figura negra del gnomo abrazándolo completamente e impidiéndole moverse, alargando sus brazos para generar varias capas sobre él y terminando su agarre justo arriba de su herida, haciéndolo toser algo de sangre. Desgraciado, si era casualidad o algo peor, no lo sabía, pero el héroe tenía que hacer algo rápido ahora que sentía el cuerpo más débil. Al momento de recuperar el aire por el dolor se dio cuenta de algo. Este humo no era inflamable, solo servía como distracción. Entonces, Oklahoma Smash giró sobre sí mismo para generar una corriente de aire y fuerza centrífuga suficiente para limpiar el aire y quitarse al monstruo de encima. Le hubiera gustado recuperar su aliento, pero el villano tecnológico se acercaba ahora de frente, un movimiento estúpido pues aún estando algo débil, Olmigt era mucho más rápido que él. Así lo demostró tomándolo por los puños y enfrentarse a él, superándolo en fuerza para clavarlo en el suelo contra su espalda. La diferencia de poder es demasiada, ríndete de una vez. Otra vez, es algo en lo que ambos estamos de acuerdo. Tras la voz robótica del villano, un dolor agudo y concentrado comenzó a viajar desde las palmas del héroe, recorriendo toda la extensión de sus brazos, haciéndolo liberar un poco el agarre para que el gnomo chocara contra él y lo desestabilizara. En el suelo solo necesitó un poco de su fuerza para quitarse de encima la red de tejido en que se había convertido el monstruo alterado, pero las manos del héroe seguían doliendo, demasiado como para no prestarle atención. ¿Qué es esto? Había pequeños agujeros en ambas manos del que salía un líquido algo blanquecino. ¿Qué demonios me inyectaste? Era difícil levantar una armadura a distancia, le hubiera gustado construir un sistema de balanceo en su control de detección de movimientos, así que cuando la armadura se puso en sus dos pies parecía más lastimada de lo que en realidad estaba. Como te dije, soy consciente de la diferencia que existe entre nosotros, pero otra vez, no debo derrotarte, no físicamente, simplemente tengo que ganar. Y cuando Olmigt intentó caminar un poco se dio cuenta del mareo, se dio cuenta de cómo su visión se tambaleaba. ¿Qué me has hecho? Tecno estaba sonriendo, no esperaba que el cóctel funcionara tan rápido, pero tampoco sabía cómo era el metabolismo de esa persona. ¿Me has drogado? Con ese cóctel de químicos en su organismo Olmigt la tendría muy difícil para sincronizarse y con un ataque por dos villanos, ¿qué tan difícil le sería defenderse? El helicóptero estaba transmitiendo el enfrentamiento, con todo lo que estaba pasando en la ciudad tenían mucho que cubrir, pero cuando recibieron un informe de un enfrentamiento de villanos no era clara cuál era la prioridad. Así que tenían primera fila a un enfrentamiento que era más bien normal. Con el ataque de villanos y los héroes defendiendo siempre solía haber un espectáculo, camino había sido toda una emoción diferente, inclusive algunas fotografías de la defensa de los civiles por el ataque en Deika eran impresionantes. Pero lo que la cámara grababa en ese momento era más aproximado a una pelea callejera, algo sin interés, con solo una cosa que la hacía diferente. Olmigt estaba perdiendo. El villano de armadura negra había lanzado algo a los pies del héroe que generó una retención sólida, la respuesta de la otra persona tardó mucho en llegar, sin poder romper lo que le impedía moverse. Y fue la división de atención para intentar liberarse lo que permitió al villano acercarse y comenzar a liberar golpes contundentes y en secuencia en el abdomen del héroe, uno tras otro. Con el aumento de la cámara podía verse la potencia en cada impacto, y la energía verde que salía de la armadura daba el contraste suficiente para que todo fuera claro. Porque Olmigt no se estaba defendiendo, estaba siendo completamente controlado, sin ninguna respuesta de su parte, y mientras más seguía menos parecía él mismo. Eso era lo que le hubiera gustado comentar al reportero, pero en su lugar prestó más atención a cómo los golpes se habían detenido y ahora un brillo verde salía entre ambos. Recordaba dónde estaba la herida, y con la secuencia rápida de golpes intentaba abarcar toda la zona, pero no podía controlar perfectamente el traje a distancia y algunos de sus movimientos no se registraban correctamente. Pero se había emocionado, quería presumir, estaba conectando varios golpes al cuerpo del héroe número 1 y quería destacar su propio momento estoy aquí así que comenzó a cargar la energía en su guantelete, intentando apuntar lo mejor posible para ubicar la salida de energía en la herida de esa persona. Y cuando estuvo cargado, simplemente disparó.
El rayo de energía impactó en el abdomen del héroe, unos cuantos centímetros más y hubiera fallado la herida, pero Olmig no tenía esa clase de suerte ese día, así que sintió el calor en su abdomen, el calor empezando en la parte baja de su estómago y viajando hacia su columna, donde solo se intensificó y propagó por todo su cuerpo, la sangre que se acumulaba en su garganta y que salió en un grito de dolor. La energía de la celda se terminó y así el castigo sobre el cuerpo del héroe, pero entre eso, la droga en su organismo y el estrés acumulado por llegar a su límite, pudo hacer incluso menos cuando las palmas metálicas de esa persona se postraron a sus costados y sirvieron de fuentes para la electricidad que viajó por su cuerpo, dándole más dolor insoportable. Es suficiente Olmig, estás a tu límite, ríndete. Tecno intentaba simular el mismo tono que Olmig en un comienzo, disimulando el que no disfrutó de ese momento. Durante años has sido solo poder bruto, sin planificaciones o algo así, un buen combatiente pero un mal contrincante, si no hubiera sido por el poder que te regalaron no hubieras llegado a donde estás. ¿Tú qué sabes? La retención se había hecho pedazos, algo grandes, pero era posible moverse si se quería, aún así, el castigo del héroe lo dejó exhausto. Lo sé todo. One for all y all for one, el que eres una persona sin Kirk, Nana Shimura, de uno de los compartimentos más grandes sacó una bolsa, que tiró al suelo para que el héroe la viera, había una mano dentro, una mano conservada. Y sé lo mucho que quieres proteger su legado, desde que te enteraste de su existencia. Olmig se agitó algo agresivo, pero el gnomo se posicionó detrás de Tecno y alargó sus brazos para mantener al héroe a raya. No te preocupes, se encuentra bien, mintió el villano consciente de lo que había sucedido hace muy poco tiempo. Pero su supervivencia depende de ti. Solo debes de hacer algo, aceptar que has perdido, inclínate ante mí, dale al mundo la verdad y te prometo que lo liberaré y que nunca jamás volverás a saber de mí. ¿Por qué? ¿Qué demonios es lo que buscas? Olmig sentía el poder irse dentro de sí mismo, ahora entendía la situación a la que había llegado, como todo no era más que una trampa que tomó inmediatamente. Tecno se arrodilló, para tener línea de visión directa con el héroe. ¿Por envidia? Esa sería la respuesta más lógica, tengo envidia de los héroes, de las personas que con sus magníficos quirks pueden hacer posible lo imposible. Tecno veía en el mapa como los drones detectaban a varias personas acercándose al lugar, tenía que ser rápido. Mientras yo crecí siendo un marginado, ustedes eran alabados por el mundo, algunos con más razones que otros, pero la opinión pública siempre estuvo a su merced. Pero cuando Stein abrió mi forma de ver la vida, cuando hizo que me diera cuenta de que la mayoría de los héroes no merecen ese poder, esa envidia se convirtió en odio. Volvió a lanzar retenciones al héroe, sería necesario en caso de que el combate se alargara. Así que planifique la solución para que todos fuéramos iguales, para que el potencial de las personas fuera medido por lo que son capaces de hacer y no con lo que les he regalado, pero eso sería inútil si el estatus anterior no era destruido. Tomó la cabeza del héroe y la agarró firmemente con el sistema hidráulico del traje, necesitaba hacer que gastara todo para tener su victoria. Con tu caída comienza el ascenso de un nuevo tipo de heroísmo, Olmig. Con su otro brazo levantado comenzó a cargar la energía, un último ataque y finalmente revelaría al mundo la verdad de Olmig. Y hubiera disparado completamente, si unas fibras metálicas no se hubieran enredado en su brazo impidiéndole disparar, en su lugar liberando la energía hacia el cielo. Esperaba que usaras dones semejantes a los de Prolab, así que active el sistema de camuflaje, inteligente, ¿no crees? El recién llegado tenía un traje similar al villano, pero en morado y mucho más amigable y pulido para el público, más versátil y atlético así como con una máscara especial en su casco y fibras de retención alrededor de su cuello. Esto solo mejora cada vez más. Tokoyami no era extraño a las sensaciones desagradables, de hecho eso era una buena parte de sus poderes. El miedo, la ira y la desconfianza parecían alimentar a Dark Shadow también como la sombra más nítida. Es por eso que sabía que podía hacerlo, en el momento que vio el filo acercarse hacia él ya se había comunicado con su Kirk para que éste lo defendiera, el miedo y la oscuridad de la noche le daban el poder, podía defenderse, y aún así, su tutor decidió poner su cuerpo como escudo. La hoja lo penetró por el frente de su hombro derecho, atravesando su cuerpo completamente para seguir con su ala del mismo lado, por pocos centímetros falló su base. Su pupilo solamente pudo ver cómo el rojo de sus alas se extendía por toda su espalda, como si fuera un nuevo plumaje, pero la realidad era menos romántica. La pelea es entre tú y yo, fenómeno. Era imposible que no hubiera sentido dolor, solamente decidía ignorarlo, en su mente ya no se trataba de un combate, sino de un deseo por su parte de defender a una persona que le importaba. Apreciaría mucho que dejaras a mi pupilo favorito.
A la katana de Stein aún le quedaba medio camino, el asesino se apoyó con todo su cuerpo para penetrar aún más, pero Aux ya estaba preparado para eso. Con sus manos sujetó el filo del arma, impidiéndole avanzar o retroceder. Con la precisión del control de sus plumas golpeó la base del arma, rompiéndola y quitándole el agarre al villano. Este pasó sus manos a su espalda, a donde tenía sus cuchillos arrojadizos, podía eliminar tanto al muchacho como al héroe en ese momento. Aún así, Aux tenía la ventaja, pues él no tenía que desenfundar nada. Con la unión entre él y el asesino rota, giró sobre sí mismo, endureciendo su ala intacta para darle firmeza y golpear al villano por el costado. Su ala lastimada aún tenía plumas, aún podía controlarlas y lo hizo ahora que el asesino estaba en el suelo de una forma que nunca le gustó siquiera practicar. Como si fueran múltiples cuchillos comenzó a cortar y penetrar el cuerpo del asesino, no en zonas mortales, solo en tendones, nervios cercanos y músculos principales, todo para evitar que esa persona siguiera en movimiento. Con la sombra negra detrás de él, aún con la rapidez de sus plumas era imposible no ver el movimiento de las plumas en el cuerpo del asesino. Se pasó un poco, para desahogarse por intentar atacar a su pupilo, pero finalmente Stein estaba inmóvil con varios cortes teñidos de escarlata. Aux. Por Dios, ¿estás bien? Todo había sucedido en menos de un minuto, Tokoyami apenas terminó de procesar todo cuando el héroe caía en sus rodillas intentándose componer. Maldición, tenemos que llevarte a un lugar seguro para atender esto. Aún tenía el filo de la espada atravesando su cuerpo. Corre chico, algo me dice que las cosas se van a poner mal, en este estado no puedo volar y no he sido mucho de caminar con algo atravesando mi cuerpo. Intentaba mantenerse en una posición estable para evitar alguna herida interna. Sálvate tú, estaré bien. Dark Shadow intentaba también determinar la mejor forma de hacer las cosas, pero comenzaba a perder el control con los sentimientos de su usuario. Vamos Aux, no puedo dejarte, dame tu hombro y te sacaré de aquí. El estudiante intentaba contener las lágrimas, no sabía qué hacer, se había enfocado en mejorar su velocidad y habilidad, se encontraba sin respuestas. Todo saldrá bien. Y para llevarle la contraria, desde las puertas del Tartartus se escuchó un grito ensordecedor. Tokoyami nunca había visto uno, al menos no en vivo, solamente fotos y vídeos, pero al distinguir la figura de un gnomo solamente tuvo más miedo, pero tenía que hacer algo, y eso fue lo que decidió. Se concentró en los recuerdos de lo sucedido en el campamento, aprovechando la oscuridad de la creciente noche, respirando e intentando controlar lo suficiente sus sentimientos. Ragnarok. Permitiendo a Dark Shadow tomar control de su cuerpo, la sombra incrementó de tamaño y comenzó a cargar contra los supervillanos que salían de la prisión, deshaciéndose de todos uno por uno con su abrumador poder. Sin el estrés emocional ni la cantidad de oscuridad en ese lugar hubiera sido imposible lograr un poder así, era su carta de triunfo definitivo siempre y cuando estuviera enfrentándose a un enemigo de frente, pues necesitaba servir de ancla a Dark Shadow. Fue esto lo que lo expuso al ataque de un gnomo que había rodeado toda la atención, tomándolo inmediatamente como su objetivo. Aunque el muchacho pudo darse cuenta de la situación en la que estaba, Dark Shadow estaba concentrado en el resto de villanos modificados. Aux intentó mandar sus plumas, pero con lo débil que estaba y la sangre que había perdido, controlarlas era difícil. Fumikage estaba a merced de su enemigo. Power Smash. Con una rapidez que competía con el héroe halcón, un nuevo integrante llegaba a la batalla, golpeando directamente al gnomo que estaba a punto de atacar al muchacho, el número 100000 era claramente visible. ¿Algo en lo que pueda ayudar? Dark Shadow regresaba a su estado normal, no era un movimiento que Tokoyami pudiera utilizar constantemente, necesitaba recuperarse. Necesito llevar a Aux a un lugar seguro, por favor, apoya al resto de héroes. El estudiante de UA reconocía a esa persona de cuando entrenó con ellos en su momento, no había perdido sus poderes. Déjenmelo a mí, ya he solicitado apoyo y está en camino, ahora solo debemos aguantar para triunfar. Respondió el muchacho con entusiasmo, mientras corría y aceleraba rápidamente para ir al frente y terminar lo que Tokoyami comenzó. No, ya hemos perdido, Aux estaba tan débil, que ninguno de los dos estudiantes pudo escuchar lo que dijo. En una pelea armadura contra armadura, ganaba el que mejor pudiera usar sus recursos y que tuviera más conocimiento de las herramientas que tenía. Midoriya pensó que él tenía la ventaja, pero rápidamente se dio cuenta que Shinso tenía algo que a él le faltaba, una técnica. Inspirado por el Aseread, la técnica de retención no dependía de los artículos de soporte, y estaba adecuada para combate cuerpo a cuerpo y mantener al oponente controlado.
Tecno tuvo que ser ingenioso para intentar que la pelea estuviera en sus términos. Cargaba y lanzaba ondas expansivas con sus guanteletes para alterar la estabilidad de su enemigo, utilizaba las cuchillas construidas en sus muñecas para liberarse del agarre de las fibras, y Toshi se había convertido en un héroe por sí mismo, y de alguna forma retorcida y narcisista, Izuku estaba orgulloso. Pero la presencia del estudiante le dio oportunidad a All Might de recomponerse, aún estaba algo débil, pero podía sujetar en un abrazo la armadura del villano. Por el amor de Dios. Midoriya apuntó con su guantelete a la herida del héroe para liberar una onda expansiva para lastimarlo, pero ni aun así el agarre levantaba. Nomu, encárgate de Deku, terminaré con All Might yo mismo. La plasta orgánica que era el villano alterado viajó hacia el otro usuario de armadura, que inmediatamente lanzó una granada incendiaria contra su cuerpo, mostrando un buen análisis de la situación, pero generó una barrera entre él y otro villano. El combate entre Tecno y All Might estaba en un punto muerto, con el héroe solamente sosteniendo al villano, tosiendo sangre. Serás detenido, al final se pondrá fin a tus obras. La vida de Shigaraki está en juego. Seguía jugando con esa idea, quería derrotar moralmente al héroe. Si soy detenido, ¿qué será de él? Lo encontraré. Encontraré al nieto de mi maestra y lo salvaré. Sin importar lo que hizo. Sin importar a cuántos ha matado. ¿A cuántos ha provocado desgracia? Necesitaba algo para destruir su imagen, lo que fuera. Si me dejas, yo me encargaré que Shigaraki deje la villanía, que sea una persona normal. Sin importar lo que él haya hecho, es mi deber alcanzarlo y decirle que todo estará bien. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Midoriya se removió el casco de detección de movimientos y tomó la computadora de su módulo de control, tecleando una línea de código. Tomó el micrófono de dentro de su casco para despedirse. Adiós All Might, gracias por la victoria. Activando el protocolo de autodestrucción, primero inició con la explosión de las cápsulas de retención, para unir la armadura con el cuerpo de All Might, quien inmediatamente se dio cuenta del problema en el que estaba, al sentir el calor con el que las celdas de energía comenzaban a desgastarse. El pecho le dolía, respirar mismo le dolía y ya era demasiado para su cuerpo. El héroe número 1 cerró los ojos y dejó que todo eso sucediera. Y con el fuego extinto de manos del futuro héroe tecnológico, con el humo saliendo de la plasta que había dejado una explosión. La cámara del helicóptero pudo grabar claramente el rostro esquelético de All Might, inconsciente y atrapado, abrazado a una estructura de metal.